Hola, el día de hoy les vengo a hablar sobre la breve historia socioeconómica de Abya Yala. ¿Qué es Abya Yala? Abya Yala es el nombre que se le dio al continente americano por parte del pueblo Kuna antes de la llegada de los europeos. Abya Yala lleva como significado territorio salvado, preferido y querido, entre otros nombres más. ¿Sabías que la cultura Kuna sostiene que han habido 4 etapas históricas en la Tierra y que cada etapa corresponde a un nombre distinto de la misma, conocida mucho después como América, pero que antes llevan como nombre Tinya Yala y Abya Yala? Las grandes civilizaciones de Mesoamérica. Hablamos de cultura, economía, sociedad y política. Existieron civilizaciones mesoamericanas de diferente grado de complejidad social y política. Algunos pueblos fueron nómadas, por lo cual no dejaron rastro de su existencia. Sin embargo, la mayoría de las sociedades mesoamericanas practicaron la agricultura y se asentaron en aldeas y ciudades. Y así pudieron tener una organización política jerarquizada y pudieron desarrollar una economía conectada a través de las redes comerciales con los pueblos de la región, los cuales eran olmecas, zapotecas, mayas, teuticanos, mixtecas, aztecas o mexicas y toltecas. La cultura azteca. La cultura azteca hablaba una lengua llamada náhuatl. La escritura se mezclaba entre pictogramas, ideogramas y signos fonéticos. Y en sus escritos quedaba reflejada su propia historia geográfica y económica y de religión, etc. La cultura maya. La cultura maya fue una civilización precolombina mesoamericana, conocida por haber desarrollado un único lenguaje escrito conocido de la América precolombina, y así como por su parte, arquitectura y sistemas matemáticos y astrológicos. Organización social. Era un tipo clasista, cerrada. Ninguna clase inferior podía pasar a la otra. Y se dividían entre nobles, comerciantes, artesanos, agricultores y esclavos. Y en la organización política estaban ciudades y estados independientes. El máximo gobernante era llamado Alak-Wiri y se regían por un consejo formado por nobles y sacerdotes. Se daban dinastías hereditarias por generaciones, con matrimonios arreglados. Formas económicas de denominación colonial. Tenemos amitas, obrajes, concertajes y haciendas. Las mitas. Las mitas ayudaron a desarrollar internamente una economía de mercado con productos y servicios que eran enviados a España. Los obrajes eran pequeñas industrias que existieron desde mediados del siglo XVI hasta el siglo XIX, donde la mayoría de los indígenas fabricaban productos textiles para su venta. El concertaje de indios enmascaraba un sistema de servidumbre y esclavitud que era el eje fundamental del sistema de hacienda. Los mecanismos para endeudar a los indios al sistema hacienda eran múltiples y se hallaban vinculados a la estructura simbólica y ritual de las comunidades indígenas. La forma usual por la que los indios que nos habían solicitado socorros o súplidos eran encadenados a la hacienda era a través del nombramiento de priotes de las fiestas rituales. Hacienda es una forma de organización económica típica del sistema colonial español y se utilizaba para describir un rancho amplio, habitualmente en la Pampa y otras zonas del Cono Sur. Como modelo de organización agropecuaria y social procede de la hacienda andaluza, cuyo modelo se exportó a América a partir del siglo XIX.
La reducción de la población indígena en América ocurrió después de la conquista española. Ha sido una de las cuestiones más debatidas de la historia del continente. Los historiadores se encuentran divididos. Por un lado, unos argumentan que el decrecimiento poblacional fue causado por las epidemias traídas de Europa, mientras que, por otro lado, se considera que dicho decrecimiento fue provocado por la sobreexplotación laboral y el maltrato infligido a los indígenas por los conquistadores. Si el decrecimiento poblacional se debió a enfermedades, podríamos esperar observar un incremento en la calidad de vida de los supervivientes, siendo estos beneficiados por la escasez del mercado laboral y pudiendo explotar las mejores tierras disponibles. En caso de ser la sobreexplotación la causa del decrecimiento poblacional, podríamos entonces esperar una disminución de los estándares de vida con respecto a los que imperaban antes de la conquista, insuficientes para mantener estable la población. El tráfico de esclavos fue un negocio que enriqueció a estados y comerciantes en América. La mano de obra forzada apuntaló las nacientes economías a lo largo y ancho del llamado Nuevo Mundo. No fue sino hasta 1780 cuando de Europa llegaron las primeras prohibiciones de poseer esclavos. Poco después, en 1813, José María Morelos la volaría formalmente en el México incipiente y en 1860 el primer republicano de Estados Unidos, Abraham Lincoln, lo haría en Estados Unidos, con lo que empezaría a cambiar muy lentamente la condición de una raza a la que se trataba con mayor brutalidad que a los indígenas. Otras fuentes apuntan que entre 1540 y 1850 fueron desterrados violentamente de África 70 millones de negros, recluidos en fuertes como el de Elmina, construido por los portugueses en 1482 en el litoral de Ghana. Los esclavos debían esperar a veces varios meses antes de ser enviados a la tortuosa travesía atlántica. Apretajudados en oscuros calabozos, ahí comían y ecaguaban sus intestinos. Al cabo de meses caminaban entre sus propios excrementos, y aquellos que trataban de resistirse eran golpeados, torturados y encadenados. A estos se les abandonaba al sol inclemente para que murieran de hambre y sed. Los enfermos eran arrojados al mar y las mujeres violadas torturantemente por la soldadesca. Durante 3 siglos, solamente 15 millones de estos 70 llegaron a América. Los demás murieron sacrificados o a causa del hacinamiento y las enfermedades contraídas por las insalubres condiciones de los campos de concentración construidos en la costa oeste por Portugal, Holanda e Inglaterra. Ahora, más de 4.000 afroamericanos visitan el Mina para recordar ese aprobioso pasaje de la historia. En la grita de América de Trump, muchos de ellos aún son víctimas del racismo, la consolidación del capitalismo y la dependencia centroperiférica. Para el sentido común de la gente, el capitalismo surge con la revolución industrial en 1750, mediados del siglo XVIII. Sin embargo, para que surgiera este nuevo modo de organizar la economía y la sociedad, basado en la producción industrial, la propiedad privada de los medios de producción y el trabajo asalariado, fue necesario un largo proceso de cambios en todos los planos de la vida de la sociedad europea. Fue en Inglaterra, donde durante el siglo XVI se produjeron cambios económicos, políticos y sociales que transformaron la organización feudal y prepararon las condiciones para el avenimiento de una sociedad capitalista. La continua expansión de los mercados y el comercio produjeron cambios en la producción agrícola inglesa. Hasta este momento, la agricultura tenía como fin lograr la subsistencia. Con estos cambios, más las innovaciones técnicas, la producción agrícola aumentó. De este modo se obtenía un excedente para comercializarlas. Los terratenientes ingleses, para obtener más beneficios, cercaron sus tierras. Esto les permitió hacer de la comercialización de sus productos un negocio rentable, pero muchos campesinos, sin tanta suerte, se quedaron sin tierras y sin herramientas, convirtiéndose en asalariados, ya que la mayoría emigra a la ciudad para encontrar las fábricas para un trabajo. La teoría del centro-periferia, teoría de la dependencia o del intercambio desigual, es una versión ampliada de la tesis de la casualidad acumulativa y estable la estructura jerárquica de las regiones países. Define las diferencias entre el centro y la periferia. Las actividades más avanzadas
se concentran en el centro. El ambiente cultural es más favorable en el centro. La demanda creciente de exportaciones es propia del centro y los rendimientos crecientes duraderos en el tiempo son patrimonio del centro. Sin embargo, las oportunidades de beneficio no son percibidas ni utilizadas en la periferia, que a su vez es incapaz de adaptarse por falta de mano de obra y de capital. Establece una relación de dominación del centro por su capacidad de innovación tecnológica e institucional sobre la periferia, no apta a la innovación. Y concluye que las disparidades regionales tienen su causa tanto en las relaciones interregionales como en la dinámica interna de la periferia, incapaz de generar una dinámica propia de desarrollo. La relación centro-periferia viene dado por un sistema colonial en el que los recursos, trabajo, capital, materias primas y bienes intermedios fluyen de la periferia al centro y en el que la tasa y la pauta de desarrollo de la periferia están controladas por el centro con el fin de lograr sus objetivos económicos, políticos y sociales. Teniendo en cuenta que las regiones centro son subsistemas de la sociedad organizados sobre una base territorial que tiene una gran capacidad para generar y absorber cambios innovadores, mientras que las regiones periféricas son subsistemas cuya senda de desarrollo está determinada fundamentalmente por las instituciones de la región centro, con respecto a la cual se encuentran en una relación básica de dependencia. Gracias.